Muy buenos días, profesor Juan Castillo y compañeros. El grupo número 1 tiene el placer de hablarles sobre las normas APA, séptima edición, y el generador de citas MyBeat. Mi grupo está conformado por Francisco Smith, Jesús González Campos, John Martínez, Stephanie Fernández y mi persona, Nínive Rodríguez. Las normas APA. El origen de las normas APA remonta al comienzo de la década de los 30, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y hombres de negocios se reunieron y buscaron establecer un conjunto de reglas de estilo para los distintos componentes de la escritura científica. Todo esto con el objetivo de facilitar la comprensión de la lectura. Las normas APA constituyen, entre otras, aquellas normas que sirven para regular la presentación de los trabajos escritos académicos. Concretamente, son creadas por la Asociación Americana de Psicología en el año de 1929 y establecen una base sólida sobre la que los escritos académicos se mantienen y sustentan la presentación de sus ideas y documentos. Actualmente se encuentra en su séptima edición, la cual se ha centrado en pensar que gracias al Internet se ha pasado de lectores de artículos a consumidores de contenido, por lo que han simplificado las normas, eso sí, conservando y fortaleciendo las normas básicas creadas. La importancia de citar. Contamos con 4 puntos muy importantes por el cual se debe citar. Como punto número 1 tenemos la propiedad intelectual. Es la disciplina normativa encargada de velar por la protección jurídica de toda creación intelectual fruto del esfuerzo y trabajo de una o varias personas. Como punto número 2 tenemos el derecho de autor. Es la protección jurídica que se le da a un creador de una obra literaria o artística desde el día que se desarrolla la obra y durante un tiempo determinado sobre la explotación de la obra, la cual es libre de disponer, negociar, ceder, renunciar o heredar. Como tercer punto tenemos el plagio. Es el acto de utilizar o extraer parcial o totalmente una obra, texto, idea, recurso multimedia, entre otros, sin dar el debido reconocimiento al autor creador mediante su referencia o citación dentro de una obra, aun cuando se parafrasea o cuando se hace la traducción de un texto. Se debe dar el correspondiente crédito a su autor original. Dentro del plagio tenemos el autoplagio, que es cuando se utilizan ideas o textos anteriores de la elaboración propia sin ser debidamente referenciadas y citadas en obras nuevas. Esto puede llevar a incurrir a ser señalado como copia o fraude, siendo una actividad antiética. Como último punto tenemos la citación. La citación es el procedimiento que garantiza que se respeta el derecho de autor. Es una forma de dar el crédito de la contribución propia y de otros en su propio trabajo. Existe una serie de normas ofrecidas por diferentes instituciones que dan los parámetros para la citación y referencia de obras. Entre las más conocidas tenemos las normas APA, las normas estándares internacionales, las normas técnicas colombianas, entre otras. En esta diapositiva vemos el logo de la norma APA, que significa The American Psychological Association, que en español es la Asociación Americana de Psicología. La cita. La cita es dar reconocimiento a las ideas, teorías o investigaciones que han influido directamente en su trabajo. Es una forma de mencionar rápidamente el autor de donde ha sido obtenida una idea. Se pueden dar de 2 formas, la cita directa y la cita indirecta. En la cita directa es la que contiene el pie de la letra, un texto encontrado en un trabajo propio, anterior o de otro autor. En la cita indirecta es donde se parafrasea, se dice en palabras propias, las ideas contenidas en un trabajo propio, anterior o de otro autor. Hay que tener en cuenta que la cita siempre debe llevar una referencia donde se indica la información sobre el ítem citado. ¿Cómo citar? Hay 2 maneras de cómo citar. La número 1, si se quiere resaltar el texto a citar, la cita puede ir incluida al final de un párrafo y se puede ver de esta manera en la diapositiva.
se abre paréntesis, el apellido del autor, procedido por una coma, el año, se cierra paréntesis. Como ejemplo, vemos la película de Runaway Bridge muestra una disyuntiva hacia la mujer, pues mezcla los deseos y su integración en la sociedad por medio del matrimonio. Como pueden ver, al final está la cita, en donde se abre paréntesis, Jill, coma, en el año 2003, cierra paréntesis, punto. Ahora, la otra manera de citar es cuando está incluida como parte del párrafo, resaltando el autor de esta manera, sería el apellido del autor y solamente se coloca entre paréntesis el año. Lamentablemente, coma, como lo menciona Jill, entre paréntesis 2003, se colocó una coma, My Best Friend's Wedding no es el típico filme de comedia romántica tradicional gracias al papel de Julia Roberts como una mujer independiente y fría. Estas son las dos maneras de la forma adecuada para poder citar. Es importante resaltar que en esta diapositiva solamente se menciona del cómo citar con un autor. Cómo citar con autores, que son a quienes se le atribuye una obra. Estas se dividen de tres formas. Número 1, el autor personal, que es el autor o autores que son propios cuando son personas naturales. Número 2, el autor corporativo, que es el autor o los autores que son corporativos cuando la obra es publicada bajo el nombre de una organización, empresa, fundación, institución, entre otros. Y como tercer punto tenemos el autor desconocido, que es cuando el texto citado no tiene un autor conocido y el título ocupará el autor. ¿Cómo citar cuando se habla de 2 a 5 autores? Si se requiere resaltar el texto citado, la cita va al final del párrafo y se procede de esta forma. Se abre paréntesis, apellido del autor número 1, prosigue una coma el apellido del autor número 2, se prosigue una tercera coma el apellido del autor número 3 y se culmina con un y el último apellido. Después prosigue una coma, el año y se cierra el paréntesis. Como vemos en el ejemplo, se abre paréntesis González, Martínez y Pérez, 2007, cierra paréntesis. En este ejemplo vemos que son 3 autores. O la cita puede ir de la segunda manera, por lo cual es incluida como parte del párrafo para resaltar los autores y se procede de esta manera, que sería el apellido del autor 1, como el apellido del autor 2, como el apellido del autor 3 y se culmina con el último apellido, abriendo paréntesis en el año y cierra paréntesis. Como vemos en el ejemplo, González, Martínez y Pérez, abre paréntesis 2007, cierra paréntesis, coma y se prosigue con el texto. Ahora, cuando la fecha es desconocida para la cita, en esta se deben utilizar las abreviaturas S.F. entre paréntesis sin fechas. Se procede de esta forma: el apellido del autor, se abre paréntesis, S.F. cierra paréntesis. Como vemos en el ejemplo, Castillo Prada, abre paréntesis, S.F. y cierra paréntesis. Ahora, para la cita con más de 6 autores, se coloca el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al. Como podemos ver en el ejemplo, León Márquez et al. Abre paréntesis 2011, cierra paréntesis. O se puede poner de la primera forma, que es abre paréntesis León Márquez et al, 2011, cierra paréntesis. Si el mismo autor es citado 2 o más veces y el año es el mismo, coloque el año en una letra consecutiva, la cual también va en la referencia de esta manera. Por lo menos, como ejemplo, García Márquez, abre paréntesis 2007, A minúscula, cierra paréntesis. O García Márquez, abre paréntesis 2007, B minúscula, cierra paréntesis. Estas son maneras y formas de cómo se debe citar dependiendo de la citación. Ahora, si existen 2 o más autores con el mismo apellido y la misma fecha de publicación, es necesario colocar las iniciales del nombre. En este caso, si el apellido común es Díaz, se procede de esta forma: Díaz, M.C.
se abre paréntesis 2007, cierra paréntesis, y en el siguiente vendría siendo días, a punto, abre paréntesis 2007, cierra paréntesis. Otra regla para cuando se cite un trabajo de 3 a 5 autores, en la primera cita se debe colocar todos los apellidos de los autores y en las citas subsecuentes coloque el primer autor y la sigla et al. Por ejemplo, aquí vemos en la primera cita Márquez Vidal, Pérez Rodríguez, Rincón Páez, Zambrano Ortiz, 2014, cierra paréntesis. Entonces, cuando se vuelva a citar de esta forma, que vendría siendo la cita subsecuente, solamente se abre paréntesis, se pone el primer autor, que es Márquez Vidal, et al, 2014, cierra paréntesis. En este cuadro que podemos apreciar, vemos más detalladamente las reglas que acabo de mencionar en las diapositivas anteriores. Ya aquí en este cuadro se puede apreciar cuando se va a citar, ya sea con 1, 2, 3, 4, 5, 6 o más autores, en donde vemos las dos maneras de citar, en donde se cita dentro del texto o se cita dentro del paréntesis. También vemos las subsecuentes. ¿Qué significa subsecuente? Es que si se vuelve a citar el mismo autor, cómo se debe poner la cita de la manera adecuada. Por ejemplo, aquí vemos en el autor número 1, que es solamente un autor, vemos González Rodríguez, abre paréntesis 2004, cierra paréntesis. Esta es la primera cita en el texto. Las demás, que vendría siendo la subsecuente, se mantiene de la misma forma, en donde es González Rodríguez, abre paréntesis 2004, cierra paréntesis. Ahora bien, viene el formato entre paréntesis, que vendría siendo, abre paréntesis, González Rodríguez, 2004, cierra paréntesis. Y la subsecuente vendría siendo de la misma manera, ya que es un autor. Abre paréntesis, González Rodríguez, 2004, cierra paréntesis. Ahora bien, vamos a ver cuando hablamos de dos autores. Se maneja de la misma forma de un autor, solamente que se pone el apellido de los dos autores, en donde vemos Carvajal Sandoval y Escobar Ávila, abre paréntesis 2012, cierra paréntesis. Esta es la primera cita en el texto. Ahora bien, la subsecuente vendría siendo Carvajal Sandoval y Escobar Ávila, abre paréntesis 2012, cierra paréntesis. Se mantiene de la misma forma. Ahora viene el formato entre paréntesis. Abre paréntesis, Carvajal Sandoval y Escobar Ávila, 2012, cierra paréntesis. Ahora la subsecuente es de la misma forma. Abre paréntesis, Carvajal Sandoval y Escobar Ávila, 2012, cierra paréntesis. Bien, ahora cuando hablamos de 3, 4 o 5 autores. En la primera cita hay que tener en cuenta, ¿no?, de que, por ejemplo, Núñez, Telles, Castellano y Ramos, abre paréntesis 2009, cierra paréntesis. Ahora bien, la subsecuente, en este caso se pone el primer autor, que es Núñez, et al, abre paréntesis 2009, cierra paréntesis. Ahora, el formato entre paréntesis, se abre paréntesis, Núñez, Telles, Castellano y Ramos, 2009, cierra paréntesis. Ahora bien, la subsecuente cambia igual que la forma anterior. En este caso, la subsecuente vendría siendo, abre paréntesis, el nombre del primer autor, que en este caso es Núñez, et al, 2009, cierra paréntesis. Ahora bien, ya cuando hablamos de 6 o más autores, ya se pone el nombre del primer autor, en este caso Rosa Alcázar, et al, abre paréntesis 2014, cierra paréntesis. Ahora la subsecuente se mantiene de la misma forma. Rosa Alcázar, et al, abre paréntesis 2014, cierra paréntesis. Ahora bien, el formato entre paréntesis vendría siendo, abre paréntesis, Roca Alcázar, et al, 2014, cierra paréntesis. Y en el formato de la subsecuente se mantiene igual. Abre paréntesis, Roca Alcázar, et al, 2014, cierra paréntesis. Espero que estén claros de la manera de citar. Saben que son dos formas, que vendría siendo la primera cita dentro del texto, en donde solo se abre paréntesis en la fecha, o en el formato del paréntesis, que en este caso se abre paréntesis desde el autor, se procede de una coma, la fecha y cierra paréntesis. Ya varía dependiendo si es de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 6 o más autores. Ahora, ¿cómo citar con los autores corporativos?
Como podemos apreciar, en los autores corporativos se debe utilizar su nombre completo. En este caso, como podemos apreciar, vemos las dos formas, o más bien las dos maneras de cómo citar, que vendría siendo entre paréntesis la fecha o entre paréntesis toda la cita. En este caso se utiliza la Universidad Externado de Colombia, abre paréntesis 2014, cierra paréntesis, o abre paréntesis Universidad Externado de Colombia, 2014, cierra paréntesis. Si el grupo es identificado por unas siglas, estas deben ir junto al nombre completo en la primera cita del texto. En las citas subsecuentes puede utilizarse solo las siglas, en la referencia debe ir el nombre completo. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, abre paréntesis, OMS, 2014, cierra paréntesis. O, abre paréntesis, Organización Mundial de la Salud, abre cuadro, OMS, cierra cuadro, 2014, cierra paréntesis. Estas son las dos maneras de cómo citar ya cuando son autores corporativos. ¿Cómo citar cuando el autor es desconocido? Cuando el texto citado no tiene un autor conocido, el título ocupará el puesto del autor. En este caso, como podemos ver, se abre comillas, parte del título original, cierra comillas, abre paréntesis el año, cierra paréntesis. En este caso, como podemos ver el ejemplo, se abre las comillas, las vocales en la niñez, se cierra las comillas, se abre paréntesis 2005, cierra paréntesis. Siguiendo con el tema, ahora se nos plantea una necesidad. ¿Cómo hacer citas o cómo citar cuando se trate de páginas? Pues sencillo. Primero debe saber que debe utilizar la abreviatura P para cuando se trate de una página y doble P para cuando se trate de dos o más páginas. Y allí se nos plantean los ejemplos de acuerdo a la realidad que usted vaya presentando. Por ejemplo, si es una página, entonces usted coloca entre paréntesis Hill, 2003, P.49 y ahí también se coloca el ejemplo de la segunda realidad. Pero, ¿qué ocurre si ese libro de texto no cuenta con una numeración o si se trata de una lectura de alguna página web? Pues simplemente usted cuenta los números de párrafos y asimismo lo va colocando con la abreviatura PAR, tal como se nos presenta en este ejemplo de la diapositiva. Bien, ahora vayamos a las citas directas de menos de 40 palabras para cuando queremos resaltar al autor. Importante que ese texto vaya entre comillas y para esto se nos plantea la siguiente fórmula, que es texto, autor, año, entre comillas, el texto que vamos a citar, además del número de páginas o la página donde se encuentra ese texto específicamente. Aquí se nos plantea un ejemplo, pero yo les quiero decir otro utilizando el que vemos en esta lámina. Y yo podría decir, como lo menciona Coelho, 2010, el mundo conspira para que uno logre lo que se propone. Entre paréntesis, P60. Esa es una cita muy célebre de Coelho en uno de sus tantos libros. Nos mantenemos con la cita directa de menos de 40 palabras porque esta también se puede dejar al final. En este caso, la cita de cualquier párrafo. Cuando se quiere resaltar un texto citado, se utiliza la siguiente fórmula. Igual que la anterior en cuanto al tema de que también utiliza fórmula, porque es texto, que es lo que señala el que está escribiendo, más el texto que se está citando, que va entre comillas, el autor, el año, la página donde se encuentra el texto, también importante remarcarla dentro de esa redacción. Allí se nos plantea un ejemplo que es la idea que quiere transmitir el escritor y posteriormente la cita que hace de esa persona para posteriormente cerrarlo entonces con el apellido, el año y también las páginas en donde se encuentra esta cita que justamente ha escrito. Bueno, no damos el dedo del renglón porque seguimos con cita directa, pero ahora de más de 40 palabras.
Y resulta que cuando usted tiene una cita que sobrepasa esta cantidad que le he mencionado, esa debe ir en un espacio aparte con sangría y sin comillas. Vale la pena resaltar este aspecto. Allí usted ve en su pantalla el ejemplo que se resalta y también en la sangría, o en este caso el margen importante. Si bien es cierto, no lleva las entre comillas, lo que sí lleva reglamentario es el tema del apellido del escritor, el año de la publicación y el número de página donde se encuentra esa cita que usted ha escrito en su trabajo. Ahora vamos con la cita indirecta o el parafraseo, una de mis favoritas porque generalmente la mayoría de los comunicadores la utilizamos para la redacción de nuestras notas, y es porque nosotros casi siempre agarramos o reescribimos lo que nos dice alguna fuente, alguna entrevista, tal cual se plasma aquí, donde se dice que cuando se habla de una cita indirecta, justamente hablamos del parafraseo, y en esta cita va incluida en el párrafo, pero sin comillas. No es necesario señalar la página o párrafo de donde fue obtenida la idea. Allí se nos plantea justamente un ejemplo en donde una persona está hablando alguna situación y de una u otra manera invoca la idea de alguna cuestión que una persona dijo, y remarca además el apellido y nombre y el. ¿Qué podemos hacer cuando queremos seguir utilizando citas indirectas, pero de 2 o más documentos? Y esto nos pasa mucho en este tiempo cuando queremos citar a diversas fuentes que de una u otra manera comparten la misma percepción, como se plasma en estos ejemplos que ustedes ven en esta filmina. Pues resulta que cuando eso ocurra, usted debe separarlas por un punto y coma. Allí usted ve que se plasman varios apellidos, el año, el punto y coma, nuevamente se cita a la otra fuente y se repite entonces de acuerdo a la cantidad de documentos que usted está citando. La situación parece complicarse, pero no es tan así. Fíjense, ahora venimos con cita de cita. ¿Qué quiere decir esto? A veces la persona que nosotros estamos citando ha citado a otro autor. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando yo estudiaba periodismo, que Umberto Eco, un gran escritor italiano, siempre invocaba en este caso a Ortega y Gasset, otro gran periodista y abogado. Y para eso hay 2 fórmulas, una para resaltar al autor y otra para resaltar al texto, y se utilizan también fórmulas. Por ejemplo, en el primero, el autor citado, el año citado por, autor que cita, año, la página donde se encontró y el texto citado. Para resaltar el texto se menciona que debe ir autor citado, año, texto citado, autor que cita y también año y el número de páginas. Y bueno, allí ve usted los ejemplos. Nos pasa mucho eso. De seguro se están preguntando y me preguntan a mí: Jesús, ¿cómo hacemos si queremos citar algunas obras clásicas? Pues sencillo, y allí se los muestro. Las obras clásicas deben citarse de la siguiente manera: el autor, entre paréntesis, usted pone la abreviatura TRAT, además del año de esa traducción. Y generalmente cuando nosotros hablamos de filosofía, que es el ejemplo que se plasma, pues casi siempre estamos citando alguna obra clásica de los grandes pensadores de la antigua Grecia. Y allí usted tiene este ejemplo en donde se habla de una idea de Platón. Pero ¿cómo hacer cuando son textos religiosos? Pues deben citarse de la siguiente manera. En el caso de la Biblia, el libro, entre paréntesis, el capítulo, 2 puntos, versículo, está el ejemplo. Y en el Corán, bueno, sería Corán, entre paréntesis, sura, 2 puntos, aleya. Clarito. Bueno, otro punto importante de las normas es justamente la lista de referencia versus la bibliografía. Jesús, ¿y esto con qué se come? Pues sencillo. La lista de referencia vendría siendo todo lo que usted ha consultado para su trabajo
y que usted ha citado dentro de su trabajo académico, mientras que la bibliografía regularmente es ese material extra que usted consultó, pero que no aparece dentro de los citados. En el caso de la lista de referencias se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores a los que usted está haciendo referencia. Estos deben utilizar justamente una sangría francesa, como se plasma en los ejemplos que usted ve allí y que nosotros regularmente hemos visto cuando compramos algunos libros de texto. Es más bien que usted ordene las ideas. Bueno, y para finalizar mi disertación, les quiero dejar un regalito que justamente nos dejan las normas APAS, y es específicamente la lista de abreviaturas para las referencias, y aparece allí primero edición, que casi siempre se utiliza la ED y punto, edición revisada, ed.rep, y así sucesivamente se va desplegando un sinnúmero de referencias para hacer un poco más ameno justamente su trabajo cuando está utilizando las normas APA. Pero yo también quisiera mostrarles algo antes de culminar mi disertación, y es que justamente todo lo que hemos estado mencionando, producto de este escrito, ellos también están utilizando algunas referencias de otros escritores, y es lo que usted generalmente ha visto, como por ejemplo esto que aparece aquí. Ellos también están aplicando las normas APA que nos están enseñando. A continuación, presentamos las referencias en libros. Libros físicos. Para las referencias en libros físicos, vamos a colocar el apellido del autor seguido de la inicial de su primer nombre. Luego vamos a colocar el año en que fue publicado el documento. Luego vamos a poner el título del documento en letra cursiva. Una vez que terminamos, ponemos el lugar donde se publicó el libro y posteriormente ponemos la editorial. Para cuando son más de 6 autores, se recomienda colocar las abreviaturas ETAL, que quiere decir y otros. Eso nos da a entender de que son más autores los que escribieron el libro. Así como lo ven en el ejemplo que podemos mencionar acá abajo, ponemos el apellido del autor, ponemos las iniciales de sus nombres, luego ponemos el año 2011, colocamos el título, que viene siendo el título es Ruido de las cosas al caer, luego ponemos la ciudad y el país donde fue publicado la obra y el editorial. En las referencias con libros, con editor, compilador o coordinador, vamos a colocar el apellido de cada uno de los autores, seguido de las iniciales de su primer nombre. Luego vamos a colocar la abreviatura, puede ser COR, que es de coordinador, y etcétera. Tenemos también que vamos a colocar el año en que fue publicado el libro, el título, como lo había mencionado anteriormente, en letra cursiva. Luego ponemos el lugar donde fue publicado el libro y el editorial del libro. Ok, como se puede mostrar en el ejemplo que se presenta en la parte de abajo escrito en negro, donde se coloca los apellidos de la persona, el autor, las iniciales o la abreviatura, lo que es coordinador, el año, los títulos, okay, del libro, y posteriormente se pone la ciudad y el editorial. Cuando son libros con 2 o más ediciones, colocamos de igual forma el apellido de cada uno de los autores con las iniciales de su nombre. Luego colocamos el año en que fue publicado el libro, recuerden, en paréntesis. Luego ponemos el título del libro. Luego ponemos la edición. Okay, en este momento vamos a colocar la edición del libro. Ponemos la ciudad. Okay, y luego ponemos lo que es la editorial. Okay, recuerden, la edición va en abreviatura. Para los libros en línea, colocamos de igual forma el apellido de cada uno de los autores con las iniciales de su primer nombre. Luego colocamos el año en que fue publicado el libro en línea. Luego ponemos el título del libro, lo ponemos en letra cursiva. Posteriormente colocamos lo que es la dirección electrónica donde se obtuvo la información del libro.
Para la referencia de libros traducidos, colocamos el apellido del autor seguido de las iniciales de su primer nombre, luego colocamos entre paréntesis el año en que fue la traducción, ponemos el título del libro traducido, luego colocamos el idioma en que fue traducido el libro con el título original del libro, ¿ok? Luego vamos a colocar lo que es el lugar donde se publicó o se hizo la traducción y el editorial del libro. En cuanto a la referencia de capítulos de un libro, podemos encontrar que tenemos que poner el apellido de cada uno de los autores, seguido de las iniciales de su primer nombre. Luego ponemos el año en que fue publicado el capítulo y el libro. Luego colocamos el título del capítulo, en este sentido, y el apellido y las iniciales del primer nombre de la persona que es autor de ese capítulo. Luego ponemos el título del libro en total, de la portada de afuera. Entre paréntesis, posteriormente colocamos las iniciales PP, que viene siendo de las páginas, y colocamos la página de inicio y la página de final. Luego vamos a colocar lo que es el lugar donde se publicó el capítulo del libro y la editorial donde se publicó. Para las referencias de artículos de publicaciones periódicas, colocamos el apellido de cada uno de los autores con las iniciales de su primer nombre. Luego ponemos lo que es el año donde fue la publicación. Luego ponemos el título del artículo. Luego ponemos el título de la publicación. En este caso ponemos la publicación posteriormente. Luego solamente colocamos el volumen que viene con el número entre paréntesis y de último entonces colocamos lo que son entre paréntesis las páginas de inicio y las páginas finales del artículo. Artículos con DOI, Digital Object Identifier, en español, identificador de objetos digitales. Es una forma de identificar un objeto digital, por ejemplo, un artículo electrónico de una revista o un capítulo de un libro electrónico. En esta referencia ponemos los apellidos de los autores con las iniciales de su primer nombre. Luego, entre paréntesis, el año en que fue publicado. Luego ponemos el título del artículo, seguido del título de la publicación, el volumen del artículo con su número, entre paréntesis, la página de inicio, la página de final, entre guiones y entre paréntesis también. Y ponemos el DOI, que viene siendo como un código electrónico, ¿no? Si el artículo no cuenta con DOI, publicado en línea, se coloca el apellido del autor, la inicial de su primer nombre, el año entre paréntesis, el título de la revista, seguido del título de la publicación con el volumen de la publicación, el número de edición o del número de la publicación, el artículo, luego seguido de la página de inicio, guión, la página final, eso entre paréntesis, y luego colocamos la página web donde se obtuvo la publicación. El formato para citar artículos publicados en periódico es el siguiente. Se coloca el apellido del autor, la inicial de su primer nombre, luego colocamos el día, mes y año que se publicó el artículo, luego ponemos el título del artículo, posteriormente colocamos el nombre del periódico del cual se sacó el artículo, luego ponemos las 2P y entre paréntesis ponemos la página de inicio y la página de final del artículo. Para un artículo de prensa en línea, se coloca el apellido del autor seguido de las iniciales del primer nombre. Luego vamos a colocar el día, mes y año en que se hizo la publicación. Luego ponemos el título del artículo y ponemos posteriormente el título del periódico o el nombre del periódico donde se publicó ese artículo. Luego colocamos la página web donde se sacó el artículo. En una referencia editorial podemos colocar el apellido del autor, la primera letra de su primer nombre, colocamos el día, mes y año que fue publicado la editorial, el título del artículo, entre paréntesis ponemos el editorial,
Luego ponemos el título del periódico, nombre del periódico. Posterior a eso ponemos las páginas de inicio, la página entre final y luego ponemos la página web donde se sacó la información. Para las normas jurídicas, la APA no posee especificaciones acerca del derecho romano, por lo que se realiza una adaptación de las normas utilizadas en The Blue Book, a Uniform System of Citation, que es una fuente autorizada para citas legales y la guía de estilo principal utilizada por los estudiosos del derecho y otros profesionales en ese campo. Para citar una constitución, colocamos primero el título de la constitución, luego entre paréntesis ponemos la abreviatura de constitución. Después colocamos la fecha de promulgación de la Constitución. Luego colocamos entre paréntesis el término que podríamos utilizar: derogada, enmendada, reformada, anotada. Luego colocamos el número de edición para posteriormente poner el editorial. Para referirnos a un artículo de la Constitución, colocamos el título de la Constitución. Entre paréntesis ponemos la abreviatura de Constitución, luego ponemos la fecha de promulgación de la misma, luego colocamos el artículo, el número del artículo, ponemos el título de la Constitución, luego colocamos el número de edición y posteriormente ponemos el editorial. En cuanto a la ley y decreto, colocamos primero el organismo que la decreta, el día, mes y año entre paréntesis, luego ponemos el título de la ley. Posteriormente ponemos el número de la ley y el número del decreto. Luego ponemos DO entre paréntesis, que vendría siendo el diario oficial donde se encuentra. Para un artículo de una ley y decreto, colocamos el organismo que la decreta. Luego colocamos entre paréntesis el día, mes y año. Luego ponemos el artículo, ponemos entre paréntesis posteriormente el número del título, luego ponemos el título de la ley, posteriormente colocamos el número de la ley y decreto y por último colocamos el DO, que es el diario oficial donde se encuentra la ley. Para dar referencia a una sentencia, colocamos el tribunal y la sala que expide. Luego ponemos la fecha, día, mes y año. Luego ponemos el número de sentencia. Luego colocamos MP, que vendría siendo el nombre del magistrado ponente. Para colocar la referencia de un código en el formato de la séptima edición de la APA, colocamos el título del código, entre paréntesis el código, el año de la edición citada y luego ponemos el número de la edición y la editorial. En un trabajo de grado, ya sea impreso o inédito, podemos colocar el apellido del autor con las iniciales de su primer nombre, el año en que fue publicado el trabajo, el título del trabajo, ¿ok? Tenemos también lo que es la parte del trabajo de grado y la tesis, si es maestría o si es una tesis de doctorado, y luego la institución, como en este caso la Universidad Tecnológica de Panamá, y luego ponemos el lugar donde se desarrolló el trabajo de grado. Si el trabajo de grado es en línea, como se han hecho muchas tesis que las colocan en las páginas de internet, podemos colocar como referencia el apellido con el nombre, la inicial del nombre, luego colocamos el año que fue publicado el trabajo, ponemos el título del trabajo, colocamos si es un trabajo de grado, tesis de maestría o tesis doctoral, colocamos el nombre de la institución, como mencioné hace un momento, la Universidad Tecnológica de Panamá, y luego colocamos la página web o el enlace donde se encontró la tesis o el trabajo de grado. Como se muestra en el ejemplo, donde está el nombre, el apellido del autor, con las iniciales de su nombre, el año, vemos que está también lo que es la parte de el título del trabajo como tal. Luego ponemos lo que es la página o el título de doctorado o de tesis, ¿ok? Que representa
la tesis y posteriormente ponemos la página de internet donde se encontró el enlace, ¿ok? A continuación les explicaré cómo hacer referencia de las actas de simposios y conferencias. Como podemos observar en la siguiente diapositiva, tenemos el formato que hay que colocar los apellidos de los autores y luego el nombre del autor. Luego viene el mes y el año, el título del trabajo, trabajo presentado en, se coloca el nombre de la conferencia y la institución organizadora y luego el lugar. Veamos el ejemplo que les muestro. Suárez A, Vázquez H, Rodríguez H y Cuervo L.A. vienen siendo los autores. Octubre 2012, el mes y el año. Vigilancia entomológica de culicidios en frontera colombio-venezolana. Departamento de Arauca viene siendo el título del trabajo. Luego viene trabajo presentado en Congreso Nacional de Ciencias Biológicas de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas, que viene siendo la parte que se coloca trabajo presentado en y el nombre de la conferencia y la institución organizadora. El lugar, Cali, Colombia. A continuación les voy a explicar cómo hacer referencia de los recursos. Cómo hacer referencia de una página de internet. El formato, como ven en la diapositiva, es apellido de los autores y el nombre de los autores, el día, mes y año, título de la entrada, recuperado de. Veamos entonces el ejemplo. Ministerio de Educación de Colombia, como es más una agrupación, no se coloca el apellido del autor. El año, en el 2014, el título de la entrada en TIC Confío, recuperado de, entonces aparece lo que es lo que decimos el link de la página de internet, http://www.enticocconfio.gov.co/. Seguimos con la explicación de cómo hacer referencia de entrada de blog. Como vemos en la diapositiva, el formato es apellido, nombre del autor, apellido, nombre del autor si ya son más de un autor. El día, el mes y el año en que se publicó, título del post, entrada del blog, recuperado de. El ejemplo, Pisitelli A, año 2013, el título del post, Las Big Humanities y el futuro de la lectura digital, entrada del blog, recuperado de, entonces podemos observar el link donde extraímos la información. ¿Cómo hacer referencia de un podcast? El formato sería apellido A, coma, apellido A y apellido A, de ser varios autores, o si es solamente uno, apellido A, que es el productor, día, mes y año, título del post, audio en podcast, recuperado de. El ejemplo, Ledo J, 18 de enero de 2015, Las Moscas de Horacio Quiroga en noviembre nocturno, audio en podcast, recuperado de, entonces adjuntamos el link de donde extraímos el podcast. Hacer referencia de una película, el formato es el siguiente, apellido y la inicial del productor y el apellido y la inicial del nombre del director, año en que se filmó la película, título de la película, país de origen en donde fue grabada la película y el estudio. Veamos el ejemplo. Kenworthy D, que es el nombre del productor, y Michael R, que es el nombre del director. Fue grabada en el año 1999. El título de la película es Notting Hill. Fue grabada en Estados Unidos y el estudio Universal Pictures. A continuación les explicaré cómo hacer referencia de una serie de televisión. El formato, apellido e inicial del productor o de los productores.
el año en que se hizo la serie de televisión, el título de la serie, lugar de filmación y la productora. Ejemplo, Hanisch L. and Holzman S., que son los productores, el título de la serie Cosmos, A Spacetime Odyssey, que es la serie de televisión, Estados Unidos, lugar donde se filmó, y la productora Fox National Geographic Channel. A continuación, veamos cómo hacer referencia de un episodio de serie de televisión. El formato sería el apellido y la letra del nombre del escritor y el apellido y la letra inicial del nombre del director. Año del episodio, título del episodio, en apellido y la inicial del nombre del productor, título de la serie, lugar donde se filmó la serie y la productora. Ejemplo, Gouch D. viene siendo el escritor, and Sendrowski M., el nombre del director. Año 2007. The Middle Earth Paradigm viene siendo el título del episodio. En Molaro S., Collier M. and Oshima Belgi F. vienen siendo los productores. Y el título de la serie, The Big Bang Theory, filmada en Estados Unidos, la productora CBS. ¿Cómo hacer referencia de un audio? El formato viene siendo apellido e inicial del nombre del escritor, año del copyright, título de la canción, grabada por apellido y la inicial del nombre si es distinto del escritor. En título del álbum, medio de grabación, CD, vinilo, etc. Lugar, sello discográfico, fecha de grabación si es diferente a la del copyright. Veamos el ejemplo. Carrillo A, 1959, que viene siendo el nombre del escritor y el año del copyright. Sabor a mí viene siendo el título de la canción, grabada por Monsieur Perinet, que viene siendo el escritor, es hecho a mano en CD, lugar Bogotá, Colombia, año 2012. Veamos ahora cómo hacer referencia de una imagen, una fotografía o pintura. El formato viene siendo el apellido, la letra inicial del nombre del artista, año en que se realizó la pintura o la fotografía, el título de la obra, el lugar donde está expuesta. Ejemplo, Ocaranza M, 1868, que viene siendo el artista y el año en que se realizó la fotografía o pintura. The Dead Flower viene siendo el título de la obra. Se encuentra en México en el Museo Nacional de Arte. ¿Cómo hacer referencia de una imagen en línea? El formato, apellido, letra del nombre del artista, el año, título de la obra, recuperado de. Veamos el ejemplo. Wolfgang W., 31 de marzo de 2014, el título Links, recuperado de, y se coloca el link donde conseguimos la imagen en internet. Veamos ahora cómo hacer referencia de las redes sociales. Para hacer referencia de Twitter, el formato es apellido, inicial del nombre del usuario en Twitter, día, mes y año en que se hizo el tweet, contenido del tweet y recuperado de. Ejemplo, Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, que viene siendo el usuario en Twitter. Se publicó el 19 de enero de 2015. Vangelis, compositor de las partituras originales de Blade Runner y Carros de Fuego, es autor de la música de Paisajes, que viene siendo el contenido del tweet, y luego se coloca el link del tweet. ¿Cómo hacer una referencia de Facebook? El formato, apellido y la inicial del nombre del usuario en Facebook, día, mes y año en que se hizo la publicación, contenido del post, estado de Facebook, recuperado de.
Ejemplo, Hawkins es Stephen Hawking. 19 de diciembre de 2014, que son el usuario de Facebook y el año en que se hizo la publicación. Errol Morris, A Brief History of Time, is a very respectful documentary, but upon a viewing last night, I discovered something profound and warming. The real star of the film is my own mother, que es el estado de Facebook, y recuperado de es el link donde encontramos la información. Por último, les voy a explicar cómo se hace referencia de un video, ya sea de YouTube o de Vimeo. El formato, nombre del usuario en la red, día, mes y año en que se hace la publicación, título del video y recuperado de. El ejemplo, University of Bergen UIB, publicado el 27 de mayo de 2010, Edge Playering 70, que es el archivo del video, el título, y está recuperado de y se coloca el link del video de YouTube. Ahora presentaremos cómo utilizar MyBit para citaciones con APA séptima edición. Okay, vamos a un buscador, en este caso Google. En él buscamos MyBit. Presionamos Enter. Tomamos la primera opción porque es la más actualizada. Aquí nos anuncia de qué se trata MyBit, que genera biografías, citas y listas de referencias formateadas automáticamente. Cerramos aquí. Nos pregunta si queremos español o inglés. Podemos colocarlo en español. Y nos dice bienvenido a MyBit. Para iniciar tenemos que acceder o crear una cuenta nueva si eres nuevo, ¿verdad? Si eres nuevo en esta aplicación. Entonces, aquí los que son nuevos presionan en crear una nueva cuenta, les pide si inician con Google o otro correo electrónico que usted elija. Como yo ya tengo cuenta, voy a utilizar mi cuenta. Yo no voy a entrar a crear una cuenta para MyBit porque yo tengo una. Pero si usted está iniciando en esta aplicación, tiene que abrir una cuenta. Si ya usted ha abierto anteriormente, entra aquí a Login porque ya usted tiene una cuenta creada. Voy a utilizar el correo electrónico. Ya yo tengo un proyecto elaborado. Quiero iniciar un proyecto nuevo. Presiona aquí en Iniciar proyecto. A ese nuevo proyecto le voy a colocar un nombre. Vamos a colocarle Investigación UTP. Enter. Y a esta investigación le tenemos que agregar citaciones porque tiene 0. Vamos a agregar citaciones aquí donde dice agregar citación. Observamos que esté en APA porque aquí en APA se despliegan varias opciones de citaciones, pero nosotros utilizaremos APA séptima edición. Okay. Siempre observar que aquí esté APA. Vamos a agregar 4 citaciones el día de hoy, una de sitio web, una de libro, una de video y también una de artículo. Iniciaremos aquí en agregar, vamos a iniciar con sitio web, buscamos el posible sitio web que vamos a utilizar. Tomamos, ¿verdad? Copiamos el URL del sitio web y vamos nuevamente a MyBit. Lo colocamos aquí, lo pegamos y presionamos buscar.
Ok. Ok. Si mencionas que no presenta resultados es porque en las citaciones de website a veces pide otros datos, ¿verdad? Así que lo vamos a hacer manualmente. Lo hacemos manualmente, nos pide el nombre del autor del sitio web. En esta ocasión vamos a colocar el nombre del autor del sitio web, que es James Rodríguez. Y MyBit tiene una opción que debemos aprovechar, que corrige mucho la ortografía. Nos ayuda a corregir bastante la ortografía. El título del artículo, metodología de la investigación. Metodología de la investigación. Nos pide el día de la publicación. Ok, sabemos el año, más no el día. El URL, que fue el que utilizamos. Y el día que nosotros entramos a ella, colocar el día de hoy y salvar. Y ya queda agregada nuestra cita de sitio web. Ahora vamos a hacer lo mismo, agregar cita, pero esta vez la vamos a hacer del libro. En el libro tenemos dos opciones. Una es colocar, si tenemos el nombre del libro y del autor, podemos colocar directamente el nombre del libro y el autor para buscarlo, ¿verdad? Pero si no tenemos el nombre del libro o no tenemos precisamente el nombre del autor, podemos colocar un tema cercano al que estamos buscando, ¿verdad? Voy a colocar metodología de la investigación. Corregimos la ortografía y buscamos. Se nos van a desplegar varias opciones de libros que nos van a hablar sobre metodología de la investigación. Nosotros buscamos el que necesitamos, el que más se acerca a lo que necesitamos, ¿verdad? Observamos que hay varias opciones, pero a mi parecer esta es la que se acerca más a mi tema. Tomo esta, ¿verdad? Y se agrega también el libro que escogimos. Aquí está. Presionamos nuevamente, agregar citación, pero esta vez lo vamos a hacer, ¿verdad? De un artículo. Buscamos acá donde se despliegan las demás opciones, porque aparte de las opciones que estaban en la pantalla principal, aquí encontramos otras opciones como video, ¿verdad? Reportaje, casos legales, tesis, mapas y nuevos artículos, que es el que voy a colocar. Entonces, aquí en nuevo artículo buscamos el posible artículo o el artículo que tenemos para ese fin, y aquí está el artículo que vamos a colocar. Okay. Lo copio y voy nuevamente a MyBit, lo pego y presiono buscar. Okay. Y presiono esta pestañita a la derecha. Okay. Me pide el día que entramos a observar este artículo. Voy a colocar la fecha de hoy y salvar.
Ya queda agregado también el artículo, aquí está, en esto. ¿Por qué no quedan en orden? Porque ya está trabajando APA séptima edición. Vamos a agregar nuestra última citación por el día de hoy. Esta vez va a ser un video. Tomamos la opción de video, buscamos el video que vamos a agregar. Okay. Lo copiamos, el URL lo copiamos. Vamos nuevamente a MyBit. Lo pego y coloco buscar. Está mi video, presiono la pestañita a la derecha y me dice que no reconoció quién es el autor. Entonces me pregunta si yo sé, o sea, si tiene autor. Colocamos que sí tiene autor y colocamos el nombre del autor, que es la señora Saskia. ¿No? Y apellido Hart. Okay. Next. Ahora nos está preguntando si, o sea, nos localiza la fecha de publicación. ¿Tiene fecha de publicación? Sí, tiene fecha de publicación. Es del año 2016, el mes de marzo y día 8. Colocamos siguiente. ¿Cuándo lo observamos nosotros? Hoy. Y salvar. ¿Ok? Y agregamos entonces el video a nuestra citación. Ya que tenemos las 4 citaciones que voy a usar, ahora queremos ver cómo desplegamos, ¿verdad? Cómo agregamos o cómo descargamos estas citaciones que ya tenemos ordenadas. Ok, vamos aquí a la opción de descargar referencias, ¿verdad? Y se me despliegan estas opciones. La opción de copiar y pegar, de descargarlas en Word, también de compartirlas por Google Drive, correo electrónico, imprimir, crear un link. Y también está la opción de enviarla, ¿verdad?, a otras aplicaciones que se dedican también a las citaciones, como Mendeley y Zotero. Pero hoy vamos a usar la opción para descargarlas a Word. Aquí nos felicitan porque ya terminamos. Bueno, a modo de conclusión, vale la pena resaltar, luego de esta extensa explicación, que las normas APA han permitido ordenar y categorizar los diferentes puntos de presentación de un trabajo investigativo, lo que facilita la comprensión no solo de la persona que lo está leyendo, sino también de aquella que elaboró justamente esa investigación. Pero nos vamos más allá y replicaremos lo que en su momento plasmó la American Psychological Association al sostener que el estilo APA nos permite estructurar nuestros documentos, redactarlos de manera clara y concisa, además de darles formato acordes a una serie de recomendaciones que son ampliamente utilizadas y requeridas en diversas fuentes. Muchas gracias por su atención. Chao.